Buenas tardes, profesora. En este video vamos a explicar sobre dos temas principales que van a ser el umbral de daño y el periodo crítico de competencia. Para esto vamos a estar integrados por el equipo de Larissa Bentancur, Ulises Martínez, Aldo Ricardes, Jesús Flores y su servidor Lorenzo La Rosa. Y los subtemas que vamos a explicar en sí va a ser el concepto y la aplicación práctica, entre otras cositas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Como ya mencioné, mi nombre es Lorenzo La Rosa y yo voy a explicar en sí sobre el periodo crítico de competencia, la competencia entre cultivo y maleza, las cuales esto va a ser por nutriente, agua y luz, y también la magnitud del efecto sobre el cultivo que tenga la competencia entre cultivo y malezas, que va a depender sobre varios factores interrelacionados. Muchas gracias. Bueno, como primer punto para poder empezar sobre mi tema de periodo crítico de competencia en los cultivos, hay que en sí explicar sobre qué es, y las malezas constituyen riesgos entre los intereses y actividades del hombre, ya que es bien sabido que las malezas provocan unas reducciones en el rendimiento de cultivos agrícolas alrededor de un 13%. Sin embargo, existe un periodo durante el desarrollo de los cultivos en que estas plantas indeseadas causan los mayores daños y el control durante dicho periodo es de vital importancia. La mayor parte del daño que causan las malezas se debe a la lucha que sostienen los cultivos para obtener los elementos vitales para el crecimiento vegetal, como agua, luz y nutrientes, así como el espacio dentro del terreno. Conlleva esto la competencia de cultivo-maleza, como ya he mencionado. En sí, voy a explicar en sí cómo sería la competencia de estos tres factores. Primer factor, tenemos la competencia por nutrientes. Las malezas a menudo absorben los nutrientes y minerales más rápidos que muchos de los cultivos agrícolas, acumulándolos en sus tejidos en cantidades relativamente grandes. Y como siguiente factor tenemos la competencia por agua. La competencia por agua se representa por debajo de la superficie del suelo entre las raíces. Sin embargo, no solo las dimensiones de las raíces es importante, sino también su capacidad para extraer agua. En campos altamente infestados de malezas, la humedad del suelo puede ser agotada para cuando el cultivo llegue a su etapa de floración, fructificación, en donde presenta las mayores demandas de agua. Y como último factor tenemos el de la luz. Este se presenta cuando una hoja o planta sombrea a otra y reduce su suministro de luz por intercepción directa. Esta competencia se vuelve mayor cuando se tiene altos niveles de fertilidad y niveles adecuados de humedad, ya que las plantas crecen de forma vigorosa y tienen áreas foliares muy grandes. La altura de las plantas también es un componente importante en la competencia por luz, sobre todo cuando las condiciones de humedad y nutrientes están en niveles de suficiencia. Haciendo un tipo de resumen sobre esos tres factores, se ha notado que cuando la competencia por nutrientes se puede ver que las malezas absorben lo que necesitan las plantas, viendo que una gran parte de las plantas empiezan a marchitarse en sí y otra parte va ganando. Con el agua, pues más que nada se refiere a la elasticidad de la raíz, qué tanto puede excavar o en sí qué tanto puede abarcar en su radio. Y competencia de luz, que esta normalmente es por la formación fisiológica de las plantas, la cual ya depende sobre su altura y dónde estén ubicadas. Hola a todos, mi nombre es Aldo Mauricio Ricardo Serrano y hoy le voy a hablar sobre la aplicación práctica del periodo crítico de competencia. El periodo crítico de competencia, en términos amplios, indica la extensión o duración posible en grados día o etapas fenológicas en el cual la presencia de malezas causa una disminución significativa del rendimiento potencial del cultivo. Por tanto, es de suma importancia realizar las prácticas de control necesarias en el momento adecuado. De lo contrario, los daños que se producen en la productividad de cultivo son irreversibles. Mi nombre es Ulises Martínez Flores y hablaré sobre el concepto de umbral de daño. Su concepto fue desarrollado por entomólogos y ha sido adaptado al manejo de malezas. Su principio es simple, pues cuando conocemos la densidad de las malezas en un campo podemos predecir el daño sobre el rendimiento del cultivo.
La densidad de malezas se determina a través de conteos del número de malezas en una distancia específica del cultivo o en un área dada. Se realizará varias veces dentro de un campo y su valor promedio será al final determinado. La pérdida pronosticada del valor de la cosecha indicará la pérdida monetaria causada por las malezas no eliminadas. Si el costo de la medida de control es menor que la pérdida estimada, la práctica de control deberá ser realizada. Si los costos son iguales o exceden la pérdida esperada, esto indicará que la medida de control no se justifica. El umbral de daño económico también se puede definir como la densidad a la cual deben iniciarse las medidas de control a fin de evitar el incremento de población de la plaga que alcance el nivel de daño económico. Mi nombre es Jesús Bojorquez Flores y les hablaré sobre práctica de umbral de daño. El umbral de daño económico es definido como la intensidad de enfermedad que causa una pérdida de cosecha equivalente al costo del control, por lo que cuantificar la relación de intensidad de enfermedad-pérdida de cosecha es la base para establecer el mismo. Aplicación de umbral económico de malezas. El uso de los umbrales está bastante generalizado en países desarrollados. Por lo general se establecen poblaciones que sirven de índice para la realización de tratamientos, control de malezas, particularmente de aplicaciones postemergentes de herbicidas. El umbral justifica implementar económicamente una medida de control.